es uno de los países que más afectaciones tiene con respecto a hackeos a través de la red social de Facebook. En lo que va del año, unos 60 millones de usuarios ya se han enfrentado a hackeos de cuentas, y lo cual podría facilitar un fraude electoral a través del uso de datos y robo de identidad. Y para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Israel Reyes, quien es especialista en ciberseguridad e inteligencia. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ti, Elena. Para mí es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Mira, efectivamente, estamos ahorita en un proceso electoral, el más importante de la historia de México, y lo que pasó el sábado 3 de abril es sumamente preocupante. Hackearon a Facebook, filtraron 533 millones de cuentas de Facebook. Así es, 533 millones de cuentas de Facebook. Dentro de los países más afectados está México con 60 millones, está Estados Unidos con casi 40 millones de cuentas. Recordemos que en el 2016 Cambridge Analytica tuvo acceso a 80 millones de cuentas y bueno, vimos que las elecciones sí cambiaron el rumbo de Estados Unidos en el 2016 por el trabajo de Cambridge Analytica, por esa información confidencial de esas cuentas de Facebook, más los hackeos que se hicieron. Estamos sumamente preocupados en la comunidad de inteligencia internacional porque hemos visto una hiperactividad en los hackeos. La semana pasada precisamente estábamos diciendo del riesgo que existe para los institutos electorales en lo que es la infraestructura crítica. Ver que el sábado ya hackearon y que los datos de 60 millones de mexicanos se encontraban a la venta en el Deep Web y en el Dark Web, los cuales incluyen nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, datos de ubicación o también conocido como geoubicación, es sumamente alarmante. Por supuesto, Adelante, Israel. Elena. ¿Y qué hace posible que se cometan tantos actos de hackeo en nuestro país? Hablas de 60 millones nada más en Facebook de México. ¿Qué lo hace posible? Pues mira, tristemente este hackeo no pasó en México. Este hackeo pasó a Facebook allá en Estados Unidos. Lo malo es de que nosotros utilizamos el Facebook aquí en México, toda nuestra información está en los servidores de Estados Unidos. El hackeo no fue en México, el hackeo fue en las bases de datos de Estados Unidos. Y lo que está a venta es en los foros internacionales del Deep Web y del Dark Web. Lo que hemos dicho y lo que hemos trabajado es que hemos pedido que se legisle, que se regule el ciberespacio, la tecnología, porque ahorita en la era digital y tecnológica, quien tiene los datos, quien tiene la información, tiene el poder. Tú podrás preguntarte, ¿qué va a pasar si alguien se robó mis datos, como es fecha de nacimiento, nombre, apellido, ubicación donde vivo y de desplazamiento? Bueno, ese robo de identidad. Puede literal haber un fraude electoral y también puede haber manipulación electoral. Por eso es que estamos sumamente preocupados. ¿Y qué implica el que la seguridad falle precisamente, como decías, de cara al mayor proceso electoral en la historia de nuestro país? Es decir, ¿se podría cometer un fraude electoral mediante el robo de datos o no? Oh, absolutamente, totalmente. O sea, eso ni dudarlo. Se puede cometer. Ya con estos datos, con 60 millones de datos de mexicanos, cuando el padrón electoral es de 98 millones, bueno, si alguien lo sabe utilizar maliciosamente, totalmente. Por eso tú recordarás que en el 2017 el Congreso de Estados Unidos mandó a hablar a Mark Zuckerberg a que le explicara al Congreso por qué estaba pasando esto. Porque tú como yo confiamos en Facebook, entregamos nuestros datos, pero luego salen con estos hackeos masivos. Yo creo que aquí en México hay que crear una legislación y hay que pedirle cuentas a Mark Zuckerberg para que se las dé a los mexicanos y mexicanas. ¿Qué está pasando? Nosotros de muy buena fe utilizamos esas plataformas, pero ahorita el que se roben esos datos en época electoral y también datos de menores de edad los expone sumamente al tráfico de personas, robo de identidad y robo de datos. Creo que en México nos estamos rezagando en aspecto de legislación y también de entendimiento. Creo que también existe una responsabilidad compartida entre nosotros, los usuarios, los dueños de esta infraestructura de telecomunicaciones privada y el gobierno, que tiene que crear la legislación para mantener un equilibrio entre todos nosotros. Además de los delitos que ya nos nombraste, ¿qué pueden hacer los ciberdelincuentes con los datos robados de las diversas cuentas? Bueno, con esos datos pueden acceder a créditos en la banca,
pueden duplicar tu identidad para créditos, para financiamiento, en otros casos hasta para sacar pasaportes para tráfico de personas y bueno, también para el fraude electoral. Por eso hoy y ayer es una gran noticia en Estados Unidos el que ese ataque masivo, estamos hablando de 533 millones de cuentas, o sea, es una barbaridad. En mi vida profesional como experto en ciberseguridad y ciberinteligencia, nunca había visto un ataque de esta magnitud. Entonces, es sumamente preocupante. Finalmente, ¿cómo blindarse Israel ante posibles hackeos? Mira, ahorita lo que tienen que hacer... existen? Bueno, mira, ahorita lo más importante para nosotros los mexicanos es mantener ojo en sus cuentas, que nadie haga un perfil clonado de sus datos. Ya tengo informes, ya me han llegado informes de que a lo menos algunas personas ya están viendo que alguien está clonando su perfil y está pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque ya tienen nombre, apellido, ya tienen acceso a todos esos datos y a los teléfonos. Eso ya se está dando y se está dando desde ayer y el día de hoy recibí información. Lo que ustedes tienen que hacer como usuarios de Facebook, deben de fijarse bien de que nadie clone su cuenta y que vaya a hacer fraude o que vaya a pedir dinero a sus amistades. De hecho, este es el mensaje que deberían de poner todos en su Facebook, que no acepten nuevas invitaciones de un perfil similar y de que no accedan a dar dinero a alguien que les pida dinero, aunque tengan la foto del WhatsApp, la foto del Facebook o del Instagram, porque es una cosa que se está dando ahorita. Y bueno, para los usuarios también es muy importante que implementen el doble factor de autenticación en sus dispositivos y en sus cuentas, para que si alguien trata de accesar su cuenta, ya sea de Twitter, de Facebook o de Instagram, les llegue una notificación a su teléfono vía SMS. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Israel Reyes, y también ahí está el llamado que haces para poder finalmente legislar en materia de ciberseguridad en nuestro país. Muchísimas gracias por la conversación, por el análisis y bueno, estamos al pendiente de qué ocurre con estos 60 millones de datos en concreto de los mexicanos de cara a un proceso electoral histórico. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y con esto nos vamos a